Mira, ya vamos a poner números. Ya después vemos la onda. Y vamos a decir que este ángulo, por ejemplo, son 40 grados. Entonces, este vector, nosotros cuando veamos un elemento estructural van a tener vectores que son verticales y inclinados. Porque las fuerzas no caen siempre verticales, ¿ya? A veces son inclinadas. Entonces vamos a ver qué pasa con un vector que está inclinado. Entonces, descomposición rectangular de un vector. Descomposición rectangular de un vector. Entonces me van a dar que tiene una fuerza y está inclinada. Nosotros cuando analicemos las fuerzas en un elemento estructural, siempre lo vamos a trabajar en fuerzas verticales. Siempre lo vamos a trabajar en fuerzas verticales. Entonces este que está escrito en forma diagonal, o sea, con una cierta inclinación, lo tenemos que transformar en algo que esté horizontal y vertical. Horizontal y vertical. Entonces la descomposición de esto va a ser que yo tengo que encontrar la descomposición de ese vector en la horizontal y encontrar la descomposición de ese vector en la vertical. Y aquí aparece un concepto de trigonometría. Trigonometría. La trigonometría es un área de las matemáticas que relaciona ángulos con lados, ¿ya? Entonces, cuando yo quiera descomponer este vector en la horizontal, bueno, en trigonometría hay dos funciones. Por ejemplo, el seno del ángulo alfa, que es cateto opuesto, eso lo han escuchado, ¿cierto? Sí. No. Dividido en la hipotenusa. Y el coseno del ángulo es cateto adyacente dividido en la hipotenusa. Esas dos fórmulas son las que vamos a usar. Entonces, para yo encontrar bueno, voy a dibujarles aquí en trigonometría. Si este es mi ángulo, los que forman el ángulo recto son los catetos. Este es cateto y este es cateto. Y el lado más largo que está frente al ángulo recto se llama hipotenusa. El que está justamente frente al ángulo, mirándolo así, ¿Lo opuesto? este es el opuesto. Y el que está pegado al ángulo es el adyacente. Ya, veamos entonces. Las fuerzas van a estar a veces en diagonales. Entonces cuando pase eso, voy a tener que usar trigonometría y reconocer que en el cateto opuesto, la hipotenusa, para descomponer el vector. Entonces,
yo tengo que encontrar esto, que es la descomposición en X, y este, fíjense que es cateto adyacente. Cuando a mí me dan el ángulo, en su calculadora científica, yo voy a tener el seno y el coseno como un número. Están en la calculadora, el seno y el coseno. ¿Ya? Está el seno y el coseno. Por lo tanto, ese es un dato que me lo dan generalmente. Y yo lo que tengo que encontrar en este caso es el cateto opuesto para descomponer en el Y y el cateto adyacente para descomponer en el X. No sé si me están entendiendo. Sí. ¿Ya? Entonces sería 5 dividido en 40. Sí, pero brego. Entonces, yo necesito encontrar este para el X y este para el Y. Entonces, fíjese, ¿dónde tengo el ángulo y tengo el cateto adyacente? En el coseno. O sea, para encontrar la descomposición vectorial de este ángulo, de este vector, para sacar el X, voy a tratar de escribir descomposición para X, va a ser el coseno de 40 grados, va a ser igual al cateto adyacente dividido en la hipotenusa. Pero la hipotenusa es la fuerza, o sea, es 5. O sea, para obtener el cateto adyacente, yo este 5 lo voy a pasar multiplicando al coseno 40. Entonces me va a quedar 5 coseno de 40 va a ser igual al cateto adyacente. Y así voy a obtener X. Y usamos la calculadora. Por eso les decía que la sumadora no les sirve, ¿no? Entonces va a ser 5, calculadora, coseno. Ah, y otra cosa de la calculadora que es importante. Las mediciones de ángulos tienen 3 sistemas, ¿ya? El sistema sexagesimal, el centesimal y los radianes. Entonces, para que usted reconozca la calculadora, aquí tengo el visor. Aquí arribita hay un cuadradito. Y ese cuadradito le está diciendo en qué sistema estamos. Si está en D, ahí está en D, estamos en el sistema sexagesimal. ¿Han escuchado eso, cierto? El sistema sexagesimal es que divide la circunferencia entre 0 y 360 grados. Tiene que estar en D. ¿De cuánto? En D, en una D allá arriba. Esa es la que vamos a usar para este tipo de ejercicio. Voy a hacer todos los dibujitos, miren. Si aquí hay una G, está en gradianes. En gradianes. Esto se usa en topografía. Y la vuelta, la circunferencia, está dividida entre 0 y 400 grados. Y la otra cosa que pueden encontrar es una R. Si hay una R, está en radianes. En radianes. Y la vuelta de la circunferencia está entre 0 y 2pi. Entonces, gradianes es para cuando ustedes estén en topografía, ¿ya? Que están entre 0 y 400 grados. La R está entre 0 y 2pi. Nosotros necesitamos que esté en D. ¿Cómo la cambio? Modo CLR, dice. Entonces, arriba hay una cosa que dice mode. Sí. Aprieten mode. Sí. Aparece com, CMPLX. Vuelvan a apretar mode. SD, rec, base. Sí. Vuelven a apretar mode. Sí. Mat, vuelven a apretar y dice D, rat, gra. Ya. Entonces usted aprieta Ya. mode, Y de ahí on, mode, espérame, para que se active el modo. mode 3 veces, a ver, déjame ver.
mode. Sí, porque 4 quiere veces. que quede- Esto 4 veces. Lo vas a hacer, pero no la forma. Y va a aparecer tec, rad, gra. Tenemos que elegir D. Debajo de dec hay un 1. Ya. Usted apriete 1 y ya su calculadora está programada en dec. O resetearla completa, O resetearla completa. lo más rápido. Cuando usted la quiera resetear completa, hay una letra en amarillo. Dice Shift CLR. Clear. Shift. Aprieta Shift Clear. Y después le pone 3, all, todo, igual, queda reseteado. Y automáticamente le deja en D. Supongamos que no lo hizo. Usted aprieta mode y 4 veces y aparece D, rad, gra. Y elija el número 1 y la calculadora ya va a estar en el modo sexagesimal, que es el que necesitamos. ¿Ya? Lo tengo en D. Ahora quiero saber cuánto vale el cateto adyacente. Y digo 5 coseno de 40. 5 coseno de 40. 3,83. Es igual al cateto adyacente. ¿Qué va a ser la descomposición de este vector en X? Por lo tanto, esto de aquí, para que me dé como resultado 5, este de aquí va a ser 3,83 como medida. O sea, el X va a ser 3,83. ¿Se entendió ahí? Sí. Ahora, vamos bien. Este es un tema de la calculadora. Este es una notita aparte. Yo sé que algunos necesitan escribirlo, bueno, por eso se lo escribí todo con detalle. Descomposición en Y. Para I vamos a usar el cateto opuesto. Entonces vamos a usar el seno de 40 grados, va a ser cateto opuesto dividido hipotenusa. Ah, pero la hipotenusa la conozco. Es 5. Y ahora digo, ese 5 pasa multiplicando. 5 seno de 40 va a ser cateto opuesto. Y ahí voy a tener el otro. 5 seno de 40. 3,21. 3,21 igual al cateto opuesto. ¿Ya? Entonces, ya sé que I va a ser 3,21. Y ahí he descompuesto ese vector en X y en Y. ¿Ya? Escriban eso. Lentito, hagan los dibujitos, pónganle subrayado, no sé, todo lo que necesiten. ¿Sí? ¿Por qué es la descomposición de un vector? Sin adentrarnos demasiado ni en trigonometría, ni en ninguna cosa. ¿Cómo? ¿Y cuál es la ¿Ah? 5 seno de 40. Póngase. Ahora Te da apriete el ángulo. Sí, exacto. Voy a escribir más grandes los números porque No pasa nada. este se traslada para acá. Este vale lo mismo que este. Entonces, este de aquí lo he descompuesto en X y en Y. Sí. Entonces, para que me dé 5 como resultado, yo le hago este al cuadrado, lo sumo, saco la raíz cuadrada y me debiera dar 5 o 4,99999. Pero no importa esa parte. Me interesa que ustedes sepan que este vector lo he descompuesto en X y en Y. Esa parte es la que me interesa. ¿Ya? ¿Y hasta ahí estamos con el ejercicio? Con este primero sí. Ahora vamos a hacer otro.
Voy a borrar este modelito y ustedes van a calcular la descomposición en X y en Y de otro vector. Bien. Descomponga este vector en X y en Y. Por lo tanto, necesito saber este vector en X y en Y. Como ya tiene la calculadora en el sistema sexagesimal, o sea en degree, ya saben cómo calcular cuando es coseno para X y es seno para Y, calculen eso. Se fijan que hicieron harto cálculo, pusieron la fórmula de seno, de coseno, un montón de palabras. Ahora les voy a enseñar a escribirlo de una sola línea. Bueno, a ver, siempre que nosotros estemos en el primer cuadrante, a ver, primero vamos a ver qué es un cuadrante. Esto es el plano cartesiano. Plano cartesiano. Esta primera parte de la cuadrícula se llama primer cuadrante. Este, en contra de la manecilla del reloj, segundo cuadrante.
Tercer cuadrante. Y obviamente cuarto cuadrante. Cuadrante. Primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Todo lo que estén en el primer cuadrante, ustedes van a sacar para X, coseno. Exacto. Entonces van a decir, para X voy a decir el módulo por el coseno de 30. Y no van a escribir ninguna cuestión más porque está diciendo. Y para Y, 10 seno de 30 grados. ¿Y ahí estamos? Sí. ¿Se fijan qué cortito? Sí. 10 coseno de 30 me dio 8,66. Aquí, 10 seno 5. Ya lo descompuse. Entonces, siempre en el primer cuadrante para X coseno y para Y seno. Hay otros profes que en los siguientes cuadrantes hacen otra cosa. Dice, pero para sacarlo en X voy a usar seno. Hacen una entrada terrible. Yo encontré una forma de hacerlo más corto y siempre para todos los cuadrantes usar coseno y para todos los cuadrantes usar seno. Para ahí. Pero es como miremos el ángulo, nada más. Eso le iba a decir que está dando vueltas, o sea, al otro lado. ¿Cómo? Ahora le voy a enseñar el secreto. Me voy a ganar demasiado con esto. No, mire, cuando haya aprendido todo esto, va a decir, pucha, el otro me daba vuelta el ángulo, y esta cuestión podía ser más fácil. Pero ahora, como yo tengo el poder, voy a poner un cuadrante para el otro lado. O sea, voy a tener aquí mi cuadrante y ahora voy a hacer un vector para acá. Y voy a decir que aquí es 40 grados. Para este otro lado. Entonces, estoy en el segundo cuadrante, ¿cierto? Sí. Y voy a decir que este, no sé, pues vale 8. Cualquier cosa, Newton, qué sé yo, cualquier unidad, 8. Y tengo el ángulo. Necesito descomponer este en dos partes. En X y en Y. Ahí. Necesito descomponerlo en X y en Y. Y el ángulo está para allá, para el otro lado. Entonces, ¿cómo voy a encontrar X? ¿Cómo voy a encontrar Y? Como que se ve como raro, ¿no es cierto? Bueno, lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Para volver a usar coseno para X y seno para Y, ustedes van a considerar el ángulo partiendo desde aquí. Si este es 40, primero, ¿cuánto mide este ángulo de aquí hasta ahí? 180, ¿cierto? 0 y 180. Y si aquí tengo 40, ¿cuánto mide de aquí? 140. Y al saber cuánto mide ese ángulo, yo puedo componer para X, puedo decir X va a ser igual a la magnitud del vector 8 coseno de 140. Y me da inmediatamente aquí. Y para Y, voy a decir 8 seno de 140 grados. Y me va a dar el Y. Y así ustedes van a usar siempre. Ahora le vamos a mostrar uno en el tercer cuadrante, uno en el cuarto.
Y así ustedes siempre van a usar y no se van a equivocar. Para X van a usar coseno y para Y van a usar seno. ¿Ya? Porque es de donde uno lo mira, cómo puede interpretarlo. Yo les voy a enseñar la forma más corta y más rápida de hacerlo para que no se equivoquen. ¿Ya? Entonces sería 8 coseno de 140 igual menos 6,8. Menos 6,1. Estamos en el eje X para el lado izquierdo, o sea, negativo. ¿Cierto? Eso me da menos 6,1. Y el otro. 8 seno de 140. 5,1 positivo. Listo. ¿Sí? Tercer cuadrante. Vamos a tener un vector aquí. Ahora me van a poner el ángulo aquí, no sé por qué, 30 grados. Y me van a decir que el módulo es 10. Cualquier número. Me dicen descompóngalo en X y en Y. Entonces, vamos a descomponerlo en X y Y. Pero ¿qué vamos a hacer? Como queremos conservar, usar coseno para X, seno para Y, vamos a mirar el ángulo desde aquí hasta aquí. ¿Cuánto tengo aquí? 180 más 30. 210. O sea, X va a ser el módulo por coseno, por el que estamos en X, de 210. Y para Y, 10 seno de 210. 10 coseno. Menos 8,6. Menos 8,6. Vamos a usar un decimal si es para que aprendan nomás la cantidad. Menos 5. 10 seno de 210. Menos 5. Listo. ¿Vamos viendo? Entonces usted va a considerar el ángulo desde aquí y lo va a considerar hasta donde quiera que llegue, dando la vuelta. Hasta donde me toque. Siempre antihorario. Siempre antihorario. ¿Para qué estamos haciendo eso? Para que usted siempre use coseno para X y siempre use seno para Y. Esto, hay profesores que dicen, no, si estoy en este cuadrante, uso seno para la cuestión y el coseno para la otra, se lo cambio. Y después acá lo uso al revés y aquí lo vuelvo a cambiar. No enredas. Para no hacer eso y siempre, en todo evento, usted use coseno, va a medir el ángulo de aquí para acá, hasta donde llegue. Y así siempre va a tener coseno en X y siempre va a tener seno en X. Pero del ángulo que le vaya a dar. ¿Estamos? Debemos hacer ejercicio. Sí, al tiro. ¿Profe? Dígame. Y si calculan el dibujo que hizo ahora, el 10 coseno de 30, ¿qué resultado le da? ¿Dónde? Aquí. Acá, Ahí. 10 coseno de 30. Me dio 8,6. Lo que estaría al principio. Positivo. Pero es negativo. Ese da negativo. Y ahí ya tendría uno más. Porque es de 210. Entonces, cuando tú hagas la suma de vectores, te va a dar un resultado erróneo. Porque el ángulo te está diciendo que para acá tiene otro signo. Para que tú no estés pensando en los signos trigonométricos por cuadrante, Es mejor hacerlo Usa de 0 a 0. no vas a tener... Mira, la regla mnemotécnica para aprenderse los signos Bueno, en la universidad te dice, aquí todas las funciones son positivas, todas. Aquí solo el seno es positivo. Aquí solo la tangente es positiva. Ah, bueno, sí, el paréntesis va en el positivo. Todas sin tacos. Y aquí solo el coseno es positivo. Lo que uno hacía en la universidad, cuando los profes te pasaban esto, decíamos, todas sin tacos.
todas sin tacos. ¿Ya? Y entonces ahí se acordaba que los signos, aquí solo este, solo el otro, solo el otro. Si se fijan, yo no le estoy diciendo qué signo será el seno en el tercer cuadrante, en el cuarto, ¿qué se van a acordar ustedes? Vamos a dejar todo eso de lado y si usted toma siempre el ángulo de aquí y pone el ángulo que corresponde, le va a salir al tiro el resultado con signo y todo. Y no tiene que acordarse que en el tercer cuadrante solo la tangente es positiva, que el seno y el coseno es negativo, y todos esos cuentos se los va a olvidar. Solo ocupando el ángulo que corresponde partiendo desde aquí. Entonces estamos ahorrándonos algunos conocimientos para llegar directo al grano. ¿Ya? No son profesores de matemáticas, son constructores, y ustedes necesitan una respuesta inmediata. Y la respuesta inmediata, tómelo de aquí, mientras los otros van a estar pensando trigonometría, cuánto era en el primer cuadrante, que si le pongo el signo más, le pongo el signo menos, aquí la mesa en el ejercicio. Pero en cambio aquí, si usted lo toma de ahí, le sale inmediatamente con signo. Ya, vamos a uno del cuarto cuadrante. Y después le voy a mostrar la magia. La magia viene. Tenemos un vector en el cuarto cuadrante. Y me pusieron que esto es 50 grados. Aquí. Y que esto vale 10 también. ¿Ya? Tengo que descomponerlo en X y en Y. En X. Creo que necesito estas cosas con bolsillo. Sí. Estoy descomponiendo esto en X y Y. Es un 50 ese, ¿verdad? Es un 50. Sí, ay, disculpa. Sí, me doy cuenta que de atrás no pueden ver tan... Son muy chiquititos los nombres, lo voy a agrandar. 50 grados. Y estos son 10, el módulo es 10. El módulo del vector. Entonces, voy a tomar el ángulo de ahí hasta donde termina este vector. Yo sé que hasta aquí son 180 grados. Acá, para abajo, son 270 grados. Ya, hasta aquí tengo 270, pero más este pedazo. ¿Sí? Entonces serían 270 más 50. 320. Listo, obtuve el ángulo. Teniendo el ángulo ya lo tengo. Digo para X. Para X, disculpen que a veces me acelero mucho y pierdo letras. Para X. Dijimos que siempre para X vamos a usar el módulo por el coseno. El módulo es 10. Coseno, pero de 320 grados. Y me queda con signo y todo y no tengo que hacerme error. Y el I va a ser 10 seno de 320 grados. ¿Le digo de tener la descomposición de X? La descomposición. Yo no sé por qué. 7,6. 7,6. Porque los cosenos se ven en X. Entonces, si yo tengo un vector aquí, el X de este vector es positivo y el Y va a ser negativo. Ahora digo 10, Menos 6,42. menos 6,4. Entiendo por qué. ¿Listo? Profe, Cuénteme. ¿los vectores se toman un puro número después de la coma? Es que como estamos practicando, después para ser más preciso podría usar 2. Pero por el momento, que use uno y aprenda la regla, es todo ganancia. ¿Entendieron cómo se descompone y cómo tomar el ángulo? Bueno, ahora les voy a poner el ejercicio en los cuales ustedes a veces se ven enfrentados y que no han sabido contestar en algunos momentos y ahora sí lo van a poder hacer. Voy a borrar acá. Mire, no. Ustedes en algún momento habrán visto unos ejercicios donde nosotros tenemos un vector aquí. Vamos a decir que este es A y mide 10
Newton, quién sabe qué. Le vamos a poner Newton para empezar a formalizar. Le vamos a decir que estos son 45 grados. Vamos a tener un vector para acá, que sea B, va a ser igual a 15 Newton. Y vamos a decir que este de aquí a aquí tiene 60 grados. Y vamos a poner uno para acá, donde estos son 30 grados. Y vamos a tener que ese C es 8 Newton. Esto representa un punto donde tengo 3 tirantes. Uno que tira con 10 Newton para allá, 15 Newton para acá y 8 Newton para acá. Es un punto. Tengo 3 fuerzas encontradas ahí. Y la pregunta es, encuentre cuál es el vector resultante, la magnitud del vector resultante y en qué dirección va a ir esto si está esforzado con estas cargas. Entonces, recuerden, tengo un punto aquí. Qué sé yo, puede ser un... no sé, algo. Puede ser muchas cosas, pero no importa. Tengo uno para allá con 10, uno con 15 y uno con 8 Newton y estos son los ángulos. Para poder hallar esto, tengo que hacer una suma de vectores. Y cuando los vectores todos están derechitos no hay problema, pero cuando están así, tengo que descomponer todos en X y en Y y después sumar todas las X y después sumar todas las Y. Y me da las coordenadas del vector resultante y con eso sacamos después el ángulo. Suena raro, pero no es tan difícil. Encontré, haciendo clases justamente de este tema, una forma de hacer la descomposición vectorial cortísima, que es a prueba de punto. No se puede yo. Miren. Miren. Vamos a tomar el primer vector, el A. ¿Ya? Vamos a decir la sumatoria, vamos a empezar a poner otras letras, de fuerzas en X. Para el primer vector, le vamos a poner la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3. ¿Ya? La fuerza 1, en X. Primero vamos a encontrar todas las X de todos los vectores, bueno, la X ahí. Sumatoria de fuerzas en Y. Para X, que dijimos que todos van a ser cosenos en X, pero vamos a tomar el ángulo correcto. Entonces, yo aquí voy a tener la magnitud, que serían 10 coseno de 45. Eso me da un número. 7,07. Ya. Y aquí, F1 también, vamos a hacer para I, 10 seno de 45 grados. Todavía no lo he calculado, pero ya sé que descompuesto en X y en Y son esos valores que de ahí lo calculamos, ¿cierto? ¿Eso lo entienden? Sí. Ya, vamos al F2. Mido el ángulo de aquí hasta aquí. Yo sé que aquí son 90. Aquí son 60. Por lo tanto, ¿cuánto quedan aquí? 30, ¿cierto? Entonces digo, 90 más 30, 120. Por lo tanto, este ángulo de aquí es 120. Entonces ahora digo, ¿cuál es la magnitud del F2? 15. Coseno de 120. Una vez que obtuve el ángulo, esto es más fácil, porque aquí digo 15 seno de 120. ¿Sí? Ahora, el otro vector. De nuevo, parto de aquí.
serían hasta aquí 180, más, esto es 30, pero ¿cuánto medía acá? 270. Entonces aquí serían, ¿cuánto es lo que me queda? 60, y 180 más 60, 240. O a 270 le resto 30. ¿Ya? Entonces, estos son 240 grados, ¿sí? Entre suma y resta. Ahí ignoramos los 60, entonces los 60 grados Los 60 Sí, grados. tú siempre, cada vez que ok. partes de nuevo. Ya, ok. Partes de nuevo. Y aquí F3 va a ser igual a la magnitud del 8. último, 8 coseno, dijimos, siempre para De 240. de 240. Y F3, perdón, es 8 0. seno de 240. Listo. Casi tenemos listo el ejercicio. Casi. Ahora, calculamos cada uno de los valores y los sumamos. Y ahora calculamos. Usemos, bueno, generalmente se usan dos decimales. Usemos uno para poder practicar más. Usemos uno por ahora. Yo le voy a poner con uno. Hacemos 2 y uno normal, ¿no? ¿Con dos? Sí, sí, da lo mismo con dos, sí. Coseno, es que es lo mismo, ¿ah? Porque lo más difícil es pensarlo, no hacerlo. 7,07. 15 coseno de 120. Menos 7,5. 8 coseno de 2,40. Menos 4. Sumo todo. 7 menos 7 menos 4,43. Ya, estas son las fuerzas en X. He compuesto las fuerzas en X. Vamos a ver. Menos 4. Eso voy a hacer. Lo que acabo de encontrar ahí son las componentes del vector resultante. Las componentes del vector resultante. Yo tengo un punto que está siendo esforzado por 3 tensores, todavía no sé para dónde va, pero ya tengo las componentes del resultante. Entonces, el vector resultante de la fuerza va a ser componente en la parte de X, 4,43, y en el Y, 13,14. Esa es la componente del vector resultante. Quiere decir que va para este lado, menos 4, algo, con 13 por ahí. Entonces, algo así. Como no lo puedo precisar así, o sea, porque hay personas que lo ven al tiro, esto va a quedar así como para allá. Pero queremos precisarlo. ¿Cómo vamos a obtener el ángulo del vector resultante? Para el ángulo. Nosotros estamos en ¿cómo se dice? En 2 dimensiones. ¿Ya? No vamos a trabajar con 3. Así que bueno, solo con 3. Solo con 3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para obtener el ángulo? Vamos a usar la tangente del ángulo. Va a ser igual. Cuando uno calcula la tangente en trigonometría, es
cateto opuesto dividido en cateto adyacente. Simplificado es y dividido en x. Por lo tanto, la tangente de mi ángulo que yo ando buscando para saber hacia dónde se me va el tensor es 13,14 dividido en menos 4,43. Voy a seguir aquí. Menos 2,96. Estoy usando 2 decimales. Bueno, pero aquí yo obtuve la tangente del ángulo resultante. Pero yo necesito saber el ángulo. Entonces usted en la calculadora va a aplicar algo que se llama la tangente a la menos 1 o arco tangente y se hace con la palabra shift tangente. Usted pone en su calculadora shift para activar la amarilla, tan, y aparece esto. Bueno, les voy a escribir lo que tienen que hacer. Voy a escribirlo más grande. Shift, la letra tan, esta es una tecla que es medio redonda, después aprieta tan, y aparece en el visor tan a la menos 1. Y usted, y está el cursor aquí parpadeando. Pin, 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 pin. ¿Qué es lo que va a poner usted? Menos 2,96. Menos 2,96. Igual. Menos 71,3. Menos 70. Menos 89. Menos 71. Voy a volver a hacer. Como 33. Sí, Ah, claro. no le puse la coma, estoy bien. Menos 2 puntos. Ya me asustado. Esta es primera día y lo estoy viendo. Así que. Aquí pongo el menos 2,96 y me aparece como resultado el ángulo famoso que ando buscando. Y dice menos 71,33. Ese es el ángulo resultante. Churra. ¿Dónde está eso? Y el término de la magia, y con esto nos vamos a descansar. Para hacer esto que ustedes están viendo en las clases, nos demoran como 2 semanas. Lo hicimos en 1 hora. Mire, menos 71 grados. Cuando yo voy a mi plano cartesiano, ¿dónde tengo los ángulos negativos? Los ángulos se miden positivamente de aquí hacia acá. Y los negativos se miden de aquí para acá. Para aquí para abajo, ángulos negativos. Ángulos negativos. Entonces, aproximado, porque esto es una representación, voy a decir, ¿dónde estarán los menos 71 grados? Porque esto es una representación nomás. Supongamos que por aquí. Aquí voy a tener menos 71,33 grados. Y ahora, ¿es lógico que vaya para abajo? No, porque donde están las cargas para arriba, ¿cierto? Entonces usted analiza, ya tengo el ángulo, pero el ángulo es de toda esta recta, mire. A usted le dio el ángulo de la recta que contiene al vector resultante. Y entonces, recuerde que las componentes de su vector resultante son menos 4,3 con 13. Por lo tanto, este es el vector resultante. ¿Cópielo? Yo creo que es suficiente información por un día. ¿Qué más? 2,96 igual, ¿cómo era? Tangente.
complica la vida, porque las componentes dicen que no pueden Yo digo 36 y 33. Sí, después le voy a dar ejercicio de presentación. O sea, la de diario. Ella también dice 33. ¿Vieron eso? Aquí yo ocupé todos los decimales. Digo 71, 33, ¿Cómo llegáis de 296 a menos 71, 33? Vamos a tener que ver la vida, porque tenemos la vida. Me voy a ir a Tenemos que hacer ejercicio para que puedan hacer yo lo hice así, si no lo cerré con. No, no, tenemos que ver. No, pero en el celular, no, pero en el celular. Y en este caso, ¿qué estaba haciendo? Sacar la diferencia de los Vayan nomás, porque esté listo, pueden ir a descansar. Lo vi, pero todas me sale error, pero todas funcionaron. Vamos a La hacer coseno y decomposiciones vectoriales y vida. Ya, para que ustedes sepan cómo son los ejercicios de eso, es algo así. 2,96. No, miren, para que sepan qué es lo que pasa después. No, miren, tienen una fuerza que va para allá, una fuerza que va para allá y una fuerza que va para acá. Está sostenida y este va un muro y este es un elemento. Claro, entonces después te dan el ángulo. Este va para abajo, o sea, está a 270 grados. 270 grados. Y este está a 0 grados. No, vamos a hacer que no esté a 0 grados. Entonces después te le dan ese ángulo. Le dan este ángulo y este 270 y le dan las cargas de cada uno, le dicen encuentre el vector resultante hasta dónde está siendo esforzado este elemento. Pero antes de hacer el dibujito, esto lo tienen que entender. Y miren, se hace todo así y es fácil. Con 3 clases más. Cuando uno lo compone de esa manera es súper fácil.